fuera de la pantalla, mientras el panda rojo, ahora conocido como Sifu, continuaba sumergido en su actividad. A su alrededor, múltiples individuos tan veloces como silenciosos le acechaban desde las sombras. A sus espaldas, un par de figuras sombrías lo espiaban bajo el resguardo de los arbustos y un pilar de piedra tallado. Para este punto, las imágenes mostradas en la pantalla adoptaron un ritmo más acelerado. El foco pasó de los intrusos a Sifu, para que, en un cambio de foco repentino, pasara a concentrarse en una silueta confiada en el recubrimiento de las sombras del pilar al que yace enroscada. Ante la contemplación del escenario, infinitos espectadores de los mundos comprendieron al instante la situación. Tampoco era necesario nacer genio para saber la verdad. El maestro, Sifu, le habían tenido una emboscada en su propio patio. Quienes llegaron a esta conclusión, en su mayoría civiles y, por supuesto, individuos guerreros, honorables y héroes, por igual, catalogaron este acto como cobarde, injusto y deshonroso. La razón era obvia. Solo veían un anciano, un individuo desprevenido, pequeño e indefenso, por ende, débil, y, a pesar que no fuera el caso, sin importar lo mostrado en el cuadro de descripción, todos, quienes veían las pantallas, se dejaron llevar por esta faceta actuada del maestro, Sifu, que solo unos pocos lo suficientemente inteligentes, asimismo, observadores y poco prejuiciosos, o que directamente conocen o tuvieron experiencia con un viejo que, si así lo desea, los pondría a dormir, pudieron ver tras esta actuación. Cuando contemplaron que sus atacantes estaban en posición y listos para atacar, la audiencia se inclinó en sus asientos en completo silencio por la situación de tensión y suspenso. En ese instante, todos los atacantes, en un arranque de velocidad sobrehumana, abandonaron sus coberturas estratégicas, revelando bajo el sol del mediodía sus verdaderas apariencias. Desde el alto pilar de piedra, una víbora tomó impulso para recortar la distancia entre ella y su objetivo. En coordinación con su compañera, otros 3 individuos emergieron de la cobertura de los muros que cercaban el patio exterior, siendo el primero, un mono, seguido por un gran felino atigrado y una grulla, mientras una mantis realizaba un ataque furtivo desde las alturas. Todos en perfecta coordinación, se precipitaron en una veloz carrera hacia Sifu, quien fue cercado de todas las direcciones para la imposibilidad de la huida. Sin embargo, Sifu permanecía inmutable en su posición, tocando la flauta con tanta gracia, como si el mundo entero careciera de importancia. No siendo hasta que los segundos fueron sumamente escasos y sus atacantes estuvieron casi encima de él que reaccionó. Abriendo grandemente los ojos, Sifu liberó un grito marcial, anunciando su predisposición para el combate. Con toda la habilidad alusiva a su merecido título de maestro, Sifu, del suelo, se levantó en un salto y como primera acción defensiva, golpeó con su flauta en la cabeza a la pequeña víbora, quien pretendía sorprenderlo con un latigazo de cola. Aprovechando la postura naturalmente adoptada tras su primer ataque, Sifu realizó una rotación corporal completa, aprovechando su estatura para deslizarse bajo postura de la tigresa para seguidamente conectar una patada tras la rodilla, desestabilizando su postura, por ende, quebrando su equilibrio, llevándola a caer, por un instante, en su rodilla estable. Un instante, bien aprovechado por Sifu, quien inmediatamente tras salir por debajo de las piernas de su atacante, realizó un gran salto hacia atrás que tuvo un doble propósito: propinar una patada circular a la tigresa durante la ignición, dirigido al área del mentón. El segundo, escapar del acorralamiento al que voluntariamente decidió inicialmente someterse. Fuera de la pantalla. Multiverso Anime, Universo, One Punch Man, afueras de la ciudad Z, días antes a la emboscada de los héroes a Garou, almacén abandonado. Garou, divertido con la paliza que estos sujetos estaban sufriendo, rió sin reservas, incapaz de retirar su atención de la pantalla ni por un instante. Mientras un joven, Tadeo, que había ingresado momentos antes para espantar al hombre de su refugio por influencia de sus amigos, yacía a su lado, observando con asombro el combate en progreso. Vaya, pobres diablos inútiles, parece que mordieron un hueso más duro que el podían roer, pero que se puede esperar de basuras que atacan en grupo y aún peor, por la espalda. Son simplemente escoria, dijo Garou, asqueado a más no poder. Al tiempo que emitió un siseo que enfatiza aún más su disgusto. Es increíble. Ese señor es muy bueno. ¿No lo cree, señor? Maldito mocoso.
Apenas tengo 18, no me llames señor, dijo Garou, quien apretaba los dientes mientras le saltaban las venas de la frente. Y, sí, el viejo es bueno, como su kung fu, pero no tan bueno ni mejor que yo. No veo nada impresionante ni nuevo en sus estilos ni movimientos, qué decepción, al menos, es entretenido ver cómo pone en su lugar a la basura. Tadeo solo miró al hombre mientras menospreciaba a los individuos de la pantalla por su bajo nivel de habilidad. Mientras tanto, Garou guardó silencio para centrar su atención en la pantalla, específicamente en el viejo panda rojo, quien, por alguna extraña razón, le hacía recordar al viejo multiverso videojuego, universo, Street Fighter, Dojo de Gouken, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V. En el Dojo de Gouken, contemplando la transmisión, yacían reunidos en un semicírculo, Ryu, conocidos, amigos y maestro. Estando presente, Ken Master, Eliza Master, Gouken, Chun-Li, Kami, Juni, Juli, Guile, su esposa, Julia, e hija, Cristina, Alex, Tom, y su hija, Patricia, Sakura, Kei Chitose, Rashid, y su sirviente, Asam, e Honda, Rainbow Mika, junto a Zangief, Ibuki, Laura, Dani Vicky, Blanca, Elena, y su rival, Makoto, Lita Lubanda, Karin Kansuki, Oro, Fei Lon, Sagat, Shon Matsura, Dalsim, su esposa, Sally e hijo, Datta, y, por último, pero no menos importante, aunque sí, sorprendente, entre los mencionados, se encontraba presente, Jurian, mirando la pantalla como una niña, sin temor a estar rodeada por sus mayores rivales y enemigos. La razón, desde que fue transportada al establecimiento, fue incapaz de abandonar el lugar. Por la misma razón, nadie la podía obligar a irse ni ser arrestada. Asimismo, nadie la podía lastimar. Del mismo modo, ella no podía lastimar a nadie mientras compartieran espacio. Alguna fuerza externa lo impedía, posiblemente la pantalla. Una conclusión con la que muchos estuvieron de acuerdo. A razón de este hecho, estaban obligados a convivir con su enemigo para la especial molestia de Kami, Juni y Juli, quienes aún le resienten fuertemente por cómo maltrató a las dolls, estando incluidas Chun-Li, compartiendo la misma razón que Kami y Sakura, que, además de compartir la misma motivación que las últimas mencionadas, también existe otra razón más reciente que comparte con Chun-Li, pues, desde que la sádica pelinegra reconoce el hecho que no puede ser obligada a irse ni ser arrestada, no ha dejado de hacer comentarios muy sugerentes dirigidos a Ryu, acto que, en términos generales, resultaban incómodos, asimismo, molestos para todos, en especial, ellas, quienes no podían hacer nada. Jurian rió con burla por la divertida escena. ¡Wow! En verdad, me sorprendió el mapache o lo que sea. Es tan divertido ver cómo les parte la cara, ¿no lo crees, amigui?, dijo, volteando a ver a su rival. Chun-Li, ante el malicioso comentario, en especial, por la forma en que fue llamada, puso los ojos en blanco, no pudiendo soportar más la presencia de Jurian. Guarda silencio, Juri, qué mala eres conmigo, amigui, pensé que me querías mucho. Ouch. Mi corazón duele. Ryu, ella es tan mala, tú sí me quieres, ¿verdad, grandulón?, dijo Jurian, tan sugerente como nadie, haciendo gestos alusivos que corresponden al significado de sus palabras para finalmente entrometerse entre la cercanía de Chun-Li y Ryu, para luego abrazar el brazo derecho del último mencionado para provocar una reacción, en su opinión, divertida en su rival. Evidentemente, la reacción no se hizo esperar. Mientras ambas mujeres discutían, una tercera se sumó a la discusión, siendo Sakura, quien estaba harta de la surcoreana, en especial por la confianza inmerecida que ésta se tomaba con su maestro y amor secreto. Ryu, por su lado, se sentía atrapado en medio de un combate feroz, protagonizado por los seres más aterradores del mundo, mujeres. Quería calmar la situación, pero desconocía cómo, además de sentirse incómodo con esto, por primera vez, estaba ante una situación social que le superaba y que desconocía cómo resolver. Especialmente tratándose de mujeres, para empeorar la situación, ahora estaba siendo el centro de atención de todos sus amigos, los cuales, algunos, o disimulaban su diversión o la mostraban abiertamente como Kan, quien no podía mantenerse callado como era costumbre, convirtiéndose en el objeto de sus comentarios, tales como, Ryu, ¿es en serio, amigo?
También la loca, tienes que decidir, ¿cuál te gusta más? ¿Con quién te casarás? ¿Por qué no te quedas con las tres? Etcétera. Y como si no fuera suficiente castigo, Yuri Han no dejaba de toquetearlo, asimismo, responder a las preguntas de Kan, como si ambos estuvieran confabulados para hacerle pasar por ese momento. Mientras, Gouken, estando sentado a las espaldas de sus estudiantes más destacados, observaría este escenario con orgullo y diversión, reconociendo con felicidad que su alumno ya no era un niño y que luego de terminado esta reacción, tendría que instruir al pobre Ryu sobre las relaciones amorosas, asimismo, sobre cómo lidiar con estas situaciones. Por lo pronto, decidió tocar su hombro como una clara señal que estaba orgulloso, al tiempo que le hacía saber su diversión de su situación, captando con esto la atención de todos. Parece que la competencia por tu corazón es más feroz que un combate en el dojo. ¿Acaso has estado entrenando en el arte de enamorar? Deberías considerar aprender a usar el Hadouken para protegerte de tantos corazones voladores. O, al menos, un Shoryuken para despejarlas. El buen chiste de Gouken inevitablemente desató una lluvia descontrolada de risas contenidas hasta por los más serios. Ken inevitablemente estalló en una estridente carcajada al ver la enrojecida cara de Ryu, quien se mostraba incrédulo porque su maestro se uniera al grupo que se burlaba y divertía de su situación. El chiste borró la atmósfera hostil que existía por la presencia de Juri y Sagat, así como la molestia que tenían algunos de los presentes por no poder ver tranquilos lo que muestra la pantalla. No se preocupe, suegro querido, sé bien cómo cuidar lo mío de ladronas rompehogares. Juri-an, aún más predispuesta a provocar el caos, hizo una última jugada que desataría el infierno. Mientras, Ryu intentaba apartar a Juri de su brazo de la forma más respetuosa posible, esta última tiró aún más del mismo, acercándolo a ella lo suficiente para plantar un beso de media luna, lo que sorprendió a Ryu de gran manera, dejándolo tanto confundido como atónito. Por su lado, Kan, testigo de la escena, abrió los ojos grandemente por el atrevimiento, estaría divertido, se burlaría de su amigo y, sin dudas, haría muchas bromas de este momento. Sin embargo, aunque la mayoría del tiempo pudiera actuar como un tonto, en lo que respecta a mujeres, con diferencia obvia a Ryu, era un genio. Cuando Yuri Han dio ese beso, Kan supo de inmediato que se desataría el infierno, por la misma razón, apartó a su esposa, Eliza Master, del lugar que ocupaba en su lado derecho para su protección, ubicándola a su lado izquierdo. Los más cercanos a ellos seguramente pensaron lo mismo, pues, al instante, todos se apartaron. Tan pronto como Ryu quiso disciplinar a Juri por su falta de respeto, estalló la confrontación femenina iniciada inesperadamente por Chun-Li, de la que nadie, absolutamente nadie esperó que fuera la primera en lanzar un golpe, aun si se tratara de Juri-an, su mayor dolor de cabeza. Chun-Li siempre fue la voz de la razón que evitaba el inicio de una pelea. Sin embargo, nadie se detendría a recordarle este hecho, pues, nadie sería tan estúpido para interponerse en una batalla entre mujeres por el corazón de un hombre, en especial si una de ellas es Chun-Li, aunque, tristemente nadie le ha enseñado tal cosa al pobre Ryu, quien estaba haciendo todo lo posible para detener el conflicto, viéndose atrapado en medio del ojo del huracán de filosas uñas, cabellos revoloteando y patadas sueltas sin ningún tipo de técnica. Casi eran audibles el sonido de feroces gatos de pelea en el lugar. Ryu, no temas, estoy aquí para ayudar, tal vez desde la distancia con un poco de zen y un gesto de paz. Aunque, sinceramente, la paz nunca fue parte de este espectáculo, dijo Dalsim, manteniendo la distancia como el resto del duelo de fieras. Al tiempo que hacía el dicho gesto de paz antes de volver a su pose de meditación. ¡Cuánta violencia! A este ritmo hasta el yoga podría volverse violento. Ryu, oraré por ti, si esta es la forma como tu resistencia es probada, espero tengamos suficientes vendas. ¡Ay! Esas uñas son como armas letales. ¿Así que ahora los besos forman parte de las estrategias de combate? ¡Qué ingenio femenino!, comentó Oro, divertido por la escena. Si esto continúa, necesitaré un sillón y unas palomitas para disfrutar de este drama de novela. Y, recuerden, queridas luchadores, la verdadera victoria es siempre un abrazo, después de la pelea.
Tras estos comentarios, algunos luchadores intentaron separar la pelea, en especial, ayudar a Ryu a salir del problema. Sin duda, una situación realmente complicada para ser resuelta pronto. Por otro lado, en algún lugar alejado de los bosques de Japón, yacía un hombre bastante robusto, siendo Akuma quien observaba la pantalla con gran interés. Eres verdaderamente hábil para tu tamaño, pero demasiado débil para mis estándares, Shifu. Espero que quien sea esté encerrado en esa prisión esté a la altura de mis expectativas y no me haga perder el tiempo, dijo Akuma, con decepción por no ver una demostración mejor de habilidad. Dentro de la pantalla, en pleno vuelo, Shifu esquivó hábilmente el contraataque de la tigresa, asimismo, el ataque aéreo de Grulla, al emplear el recurso de la voltereta en horizontal. El último en mención, al volver su atención a su objetivo, este le recibió con un fuerte golpe en el intermedio entre el pico y la parte inferior alejada del ojo derecho. Al estar nuevamente en el suelo, Shifu fue interceptado por el ataque alado de Grulla que, elegantemente, iba a por su cabeza. Al deslizarse con gracia bajo el batir de su alada, contraria a la dirección del ataque, fue que pudo esquivarlo. Inmediatamente, tuvo que esquivar otro ataque furtivo de un nuevo atacante, siendo el mono que saltó con agilidad atlética por encima de su cabeza, aterrizando en sus patas delanteras que le sirvieron de soporte para realizar una patada de pino que fue bloqueada por la flauta de Shifu sin dificultad, al tiempo que neutralizaba la ofensiva de Mantis, que fracasó miserablemente al atacarle por la espalda, recibiendo por su intento un potente golpe de la palma de hierro de Shifu, que lo apartaría del combate para concentrar su atención en Mono. Acto seguido, se desplazó en su dirección, reducción significativamente la distancia entre ellos en cuestión de segundos, antes de poder reaccionar. Como si fuera una danza, sus pies se movieron con sutileza y maestría. En un movimiento oscilatorio, Shifu, empleando su flauta, propinó un golpe de lleno en la barriga del mono que, a razón de su posición de pino, no tuvo posibilidades de defenderse, para luego con este mismo instrumento, golpear el costado del mencionado, quien, además del dolor, tuvo que soportar la humillación de ser manipulado como un trompo por el hombre que, aunque pequeño y aparentemente carente de músculos, tenía una fuerza decente. No conforme, fue arrojado en dirección a la grulla, impactando dolorosamente. Al combate rápidamente se sumó la tigresa, que intentó conectar un golpe que fue hábilmente desviado con la misma habilidad con la que Shifu esquivó la posterior patada derrotatoria que iba a por su cabeza y piernas, al realizar un salto oportuno, tan oportuno como la flauta en su mano que nuevamente fue de utilidad para el maestro, quien veloz en pensamiento analítico y más aún en sus próximas acciones, posicionó el instrumento bajo el cuello de la tigresa para atraerla en su dirección, recibiéndola, tras arrojar la flauta por encima de su cabeza para con habilidad notoria, manipular a la tigresa como un trapo viejo en las manos de un jodido niño de 5 años, que luego de divertirse un poco, arrojar su juguete lejos, en este caso, a la tigresa para que se mantuviera fuera del combate. Cuando se deshizo de su adversario, Shifu, con naturalidad, adoptó una postura despreocupada para posteriormente recibir en sus manos la flauta antes que tocara el suelo, concluyendo la confrontación, al propinar un último golpe de flauta al último de sus atacantes y, posiblemente el único que, hasta ese momento, no tuvo el privilegio de recibir, al menos, un golpe de su flauta, siendo no otro más que la mantis que, como todos los anteriores a él, fue arrojado lejos, y, al igual que el resto, adoptó una postura marcial de combate en predisposición a continuar. Shifu, en medio de todos ellos, los miró de reojo, juzgando a cada uno, quienes indudablemente lucían agotados. Cuando terminó su juicio, Shifu hizo girar la flauta entre sus dedos para acabar guardando el instrumento en su espalda, cuan espada que se envaina después de una escaramuza, para finalmente dirigirse a sus atacantes. Fuera de la pantalla, multiverso animado, universo Kung Fu Panda, establecimiento del señor Ping. Un emocionado Po contemplaba la pantalla con excitación, observando cada movimiento, golpe, patada, pirueta, desplazamiento como si fueran la cosa más novedosa que jamás haya visto o escuchado jamás. Por primera vez en su vida podía ver a sus ídolos pelear y, sin dudas, no estaba decepcionado. No paraba de gritar de emoción y emitir sonidos cada vez que veía una patada o golpe a centímetros de la pantalla.
No dejaba de emitir comentarios que guardaban relación con la forma de cómo los 5 furiosos deberían actuar para enfrentar y derrotar a Sifu. Era tanta la emoción que se cayó en más de una ocasión, mientras su padre divertido lo observaba mientras ambos compartían tiempo gracias a la pantalla. ¡Wow! ¿Viste eso, papá?, dijo Po, dando pequeños brincos y patadas de emoción con una gran sonrisa en su rostro. A lo que el señor Ping simplemente contestó que sí, divertido por las infantiles reacciones de su hijo, las cuales le hacían recordar a los viejos tiempos cuando este apenas era un pequeño y gordo panda bebé. Multiverso anime, universo, Boku no Hero Academia, comedor escolar. Todos, estudiantes, maestros y héroes, por igual, en especial, aquellos que tenían conocimientos en artes marciales, quedaron absolutamente sorprendidos por la rápida demostración de habilidades, velocidad de ejecución en movimientos que muy pocos pudieron seguir, la enorme coordinación que acompañó siempre al trabajo en equipo, pero, sobre todo, como un único individuo que, además, era un anciano aparentemente inofensivo, había no solo sometido con total facilidad a un grupo de atacantes jóvenes, expertos y saludables, también los había humillado, resultado que hizo que muchos de los estudiantes emitieran un aullido colectivo de asombro y emoción que se contagió a algunos profesores y héroes. Eso fue increíble, dijeron en conjunto, Itsuka Kendo y Asido Mina. Estoy de acuerdo con ustedes. La forma como ese señor manejó a todos fue muy varonil, dijo Kirishima, sin apartar sus ojos de la pantalla por la admiración que tenía hacia el viejo. Mientras tanto, en la mesa compartida entre héroes del ranking y profesores, la heroína, Mirko, gritaba como loca, cautivada con la demostración. De eso estoy hablando, viejo. Mi sangre arde de emoción por una pelea. ¿Cómo me gustaría pelear contigo?, dijo Mirko, quien se había levantado de su asiento para hacer una escena. Mirko, por favor, siéntate, la gente nos está viendo. Dios, es tan vergonzoso, expresó Ryukyu, cubriendo su rostro por autorreflejo, deseando con ello desaparecer. Es como ver una película de acción. ¿No lo crees, Deku-kun? Ese señor, en verdad, me ha sorprendido. Realmente me había preocupado porque estas personas lo lastimaran, dijo Uraraka, que tironeaba a su compañero por la emoción que no podía contener. Ante la acción repetitiva, un avergonzado, Izuku Midoriya asintió, al tiempo que hacía saber a su compañera de aula su opinión compartida con respecto a su preocupación por la integridad del anciano. Asimismo, la sorpresa que se había llevado por la demostración de habilidad. Sin embargo, cuando dejaron de hablar del asunto y cada uno se concentró en sus propios intereses, Izuku volvió su atención a la pantalla. Y no tiene un quirk. Es habilidad pura. Es increíble. ¿Es realmente posible volverse así de bueno con entrenamiento?, pensó Izuku, quien, con su atención en la pantalla, empezó a cuestionar sus propias creencias sobre la necesidad de tener un quirk para ser un héroe capacitado. Retirando su atención de la pantalla por un instante, Izuku, con la mirada, recorrió el comedor pausadamente, observando a cada individuo presente con una habilidad propia. Miró a Tenya Ida, cuyo poder yace en sus pantorrillas en forma de tubos de escape, lo cual le permite alcanzar altas velocidades. En su opinión, una habilidad muy buena. Sin embargo, quitando los motores, Ida no pasa de una persona normal. Un disparo o una puñalada y está muerto. Ahora su atención se posó en Uraraka y no pudo encontrar diferencias entre ella y un Quirkis. Sin sus poderes, no pasa de una persona normal. Aún con ellos, es vulnerable ante un disparo, no diferenciándose de un Quirkis. Posó su mirada en Momo, Mina, Kendo, Nehire, Shinzo, su profesor, Aizawa, Midnight, Sniper. Llegando a la misma conclusión, miró al resto de compañeros, profesores y héroes, y no encontraba ninguna diferencia que diferencia a un Quirkis de un héroe. Claramente el poder con el que nace, al menos, es lo que siempre le han dicho y le han inculcado desde niño. No siendo posible ser un héroe si no se tiene un poder, pero viendo a este individuo que pudo someter a varios otros sin ninguna dificultad y usando únicamente una flauta dirigida con habilidad, se preguntaba qué hace un héroe realmente un héroe. ¿Serían estas personas diferentes de mí sin un quirk? Obviamente, no, serían un civil más, un Quirkis,
concluyó Izuko, ensimismado, para volver su mirada a la pantalla, solo para cuestionarse lo patético que era. Nadie notó su estado, pues todos estaban sumidos en la emoción de la escena ante ellos. Antes que Izuku pudiera continuar lamentándose, un grito lo sacó de sus pensamientos. ¿Me tienes que estar jodiendo? Me niego a creer que un simple Quirkis, en especial una rata anciana, pudo hacer todo eso sin tener, al menos, un quirk. Es completamente absurdo. Nadie sin algún poder de agilidad o alguna de esas mierdas puede hacer algo así, dijo Bakugo, a quien le saltaban las venas de la frente. Ante la reacción de Bakugo, muchos intentaron calmarle, entre ellos Deku Midoriya y Kirishima, fracasando en el intento, siendo mandados a callar de la peor forma verbal posible por el desagradable estudiante, que estaba teniendo un nuevo ataque de ira que nadie se podía explicar. Quienes fueron inteligentes decidieron mejor apartarse de su lado, mientras otros insistieron en sus intentos por calmar a Bakugo. Como siempre, Bakugo había arruinado el ambiente. Antes que Bakugo pudiera continuar molestando con sus quejas, Aizawa, haciendo valer su autoridad como profesor, lo mandó a callar y guardar asiento, aunque el estudiante estuvo renuente a escuchar a su profesor. Al final, no le quedó otra opción más que hacer lo que éste le ordenaba. La emoción seguía en su auge, nadie podía dejar de hablar de la habilidad del viejo maestro del Kung Fu que, para su mayor incredulidad, no era producto de un quirk, sino entrenamiento de décadas de dedicación disciplinaria, razón por la que los más dedicados y amantes del arte, llegando a cuestionarse si algún día podrían ser así de diestros y hábiles. Multiverso anime, universo Baki, preperiodo de los condenados a muerte, mansión familiar de los Kaio, sala principal. La risa chillona del gran Kaio resonó en toda la sala. El viejo se había emocionado de gran manera por la demostración de habilidad, destreza y velocidad del viejo maestro del Kung Fu que, si bien, como había supuesto inicialmente, su arte está menos refinado, sin embargo, podía reconocer con cierto respeto la dedicación aplicada durante décadas de perfeccionamiento. Bravo. Puedo reconocer que es muy hábil para ser solo un animal, sin embargo, es un poco decepcionante. Pensé que sería alguien más fuerte y capaz, alguien a la altura de mis expectativas. Cuánta decepción, aún así quiero pelear y probar a este, Sifu. Es una lástima que no exista en nuestro mundo, emitió su opinión, Kaku Kaio. Maestro, no quiero ser yo quien cuestione su juicio, después de todo, no soy más que su humilde discípulo, pero creo que subestima demasiado su habilidad. Esa técnica de la llave dactilar Buxi es extremadamente peligrosa, expresó Retsu Kaio. Es cierto. No eres más que mi discípulo, yo soy el maestro, no deberías cuestionar mi juicio, Retsu. Puedo parecer senil, pero mi oído y visión continúan siendo bastante buenos. Asimismo, mi propio juicio, ¿acaso ahora estás pensando que soy un deficiente que no se da cuenta de lo que pasa frente a sus ojos? Cuestionó un ligeramente molesto, Kaku Kaio. Los presentes se estremecieron en su lugar por la sensación ruin que el viejo maestro desprendía por la ofensa. Entendiendo su error, Retsu, de forma inmediata, adoptó una postura de sumisión. Acepte mis disculpas, maestro, si le ofendí con mis palabras. No debía, dijo Retsu, antes de ser interrumpido. Kaku Kaio no le dejó terminar, pues inmediatamente disipó las preocupaciones de su discípulo con un gesto de mano sin importancia y unas palabras que enfatizaban este hecho. Luego de esto, Retsu pudo respirar tranquilo antes de reincorporarse. Mientras tanto, en la antigua mansión familiar de Emi Akesawa, difunta madre de Baki, el último mencionado yacía reunido en la sala familiar junto a su padre, Yujiro Amma, su pareja sentimental, Kosue, Biscuit Oliva, Kaoru Hanayama, y uno de los pocos amigos, asimismo, el payaso personal de Yujiro Amma, el general Stridum. Pensé que mostrarían un verdadero combate. ¡Qué maldita decepción! Solo me mostraron un mono dando palos con una flauta, dijo Yujiro Amma, aburrido. Tomando un whisky de alta graduación. Vamos, ogro, hasta tú tienes que admitir que el pequeñín es bastante hábil, dijo Oliva. Se burló Yujiro Amma del comentario que para él resultó ser más una broma. Creo que te has vuelto débil, Biscuit, si consideras ese circo habilidad. En mi opinión, nada me es interesante.
Esto se ha prolongado demasiado. Espero que la pantalla no tarde en mostrarme lo que promete. Aunque le disgustara, Bucky no podía negar la verdad en las palabras de su padre. Incluso él es mucho más fuerte y hábil que ese panda rojo, aunque el mencionado tuviera una mayor trayectoria marcial, por ende, más experiencia. Él era mucho más fuerte. En lo único que discordaba con su padre era en el desprecio que éste mostraba hacia el panda, pues consideraba su arte hermoso y su habilidad bastante decente, reconociendo el hecho que posiblemente en ese mundo no muchos estuvieran a ese nivel y que el simple hecho que aquel hombre tuviera tanta habilidad, a pesar de su tamaño, posible carencia de fuerza y explotando sus mejores cualidades, es digno de respeto. Multiverso cinematográfico, Universo UCM, Periodo Era de Ultrón, Torre de los Vengadores. Wow, definitivamente no me espere este resultado, comentó Tony, sorprendido. Lo que a mí me sorprende es que, siendo tan pequeño, pudo levantar y manipular a su antojo a un tigre con tanta facilidad, y aún le diera tiempo para lidiar con nosotros, dijo Natasha, levemente sorprendida. La pantalla omitió información o nos mintió, aunque no lo parezca, a nivel muscular, es fuerte. Sería difícil lidiar con alguien tan pequeño y habilidoso. Además, de rápido comentó Steve Rogers. ¿Qué sucede, K? ¿Temes que el pequeño pueda barrer el piso contigo?, dijo Tony, conteniendo una burla. Es bueno saber que no es alguien de mal, pero quisiera ver cómo lidiar con él. Tony devolvió la broma. Steve Rogers. Ante este comentario, Tony solo rió para luego emitir un breve comentario. Touché. Dentro de la pantalla. Bien hecho, estudiantes, expresó Sifu, tranquilo y sereno al hablar, mostrando abiertamente una sonrisa sutil, que demostraba aparente complacencia con el resultado. En ese instante, varios cuadros de descripción aparecieron en la pantalla, reconociéndose fácilmente que pertenecían a los atacantes, ahora reconocidos como estudiantes de Sifu. El primero de ellos apareció en la tigresa. Nombre: tigresa. Raza / especie: tigresa del sur de China. Edad: 26. Habilidades: maestría en artes marciales, maestría en técnicas de sigilo, velocidad superior a la de un gran felino, agilidad superior a la de un gran felino, fuerza física muy superior a un gran felino promedio, gran resistencia física, destrezas, excelente esquive y defensa, combate armado y desarmado, estratega natural, liderazgo, toma de decisiones rápidas, trabajo en equipo avanzado, control emocional, disciplina, determinación, adaptabilidad. Estilo del tigre de un estilo de combate feroz y contundente, resiliencia. Poderes: ninguno. Habilidad especial: escaladora competente, con la ayuda de sus garras y técnicas, es capaz de escalar por superficies y terrenos difíciles, proporcionando ventajas tácticas, reflejos sobrehumanos. Reflejos superiores a la de un gran felino promedio. Palmas de fuego: realiza un potente golpe cruzado de palma doble, cuya fuerza de impacto se equipará a una onda de choque, para luego mostrar al mono. Nombre: mono. Raza / especie: lengur dorado de Yi. Edad: 22. Habilidades: agilidad y velocidad sobrehumana, creatividad en combate, habilidad para trabajar en equipo, resistencia, buenos reflejos. Destrezas: experto acróbata, estilo del mono, estilo marcial que simula los movimientos de los monos y emplea movimientos acrobáticos para el combate, dominio experto del bastón de combate, experto practicante de parkour, disciplina que permite al practicante desplazarse con suma facilidad entre estructuras a través de acrobacias. Poderes: ninguno. Habilidad especial: malos chistes, talento para distraer con tristes tan malos que harían llorar hasta un sordo. Seguido de la grulla. Nombre: grulla. Raza / especie: grulla de corona roja. Edad: 23. Habilidades: velocidad y agilidad aérea, maestría marcial, pensador rápido, educador eficaz, resistencia, adaptabilidad, excelente visión. Destrezas: dominio del estilo de grúa, estilo de combate marcial que simula el movimiento de las aves, experto volador, eficiencia en combate al trabajar en equipo, estratega. Poderes: ninguno. Habilidad especial: percepción aguda, le permite detectar amenazas desde largas distancias, ráfagas de viento cortante, crea fuertes ráfagas de viento con el batir de las alas, capaz de cortar, para pasar a la pequeña víbora. Nombre: víbora. Raza / especie: víbora verde. Edad: 20.
Habilidades, flexibilidad extrema, su cuerpo serpentino le permite realizar maniobras extremadamente fluidas y evasivas que son difíciles de predecir, fluidez corporal, agilidad extrema, estratega, destrezas, estilo de la víbora, estilo de combate altamente fluido, rápido y engañoso, bailarina de cinto profesional, experta en la danza con cinto, dominio del cinto de combate, su dominio del cinto, junto a sus habilidades de combate y baile, le han permitido adaptar esta herramienta de danza al área del Kung Fu. Experta en el ataque sorpresa, gran habilidad para atacar desde ángulos anormalmente imposibles, inspiradora, tiene un talento natural para inspirar confianza en otros, gran sentido del humor, facilita sus interacciones con otros, trabajo en equipo, resiliencia, poderes, ninguno, habilidad especial, técnicas de envoltura, utiliza su cuerpo para envolver a sus opones para un desarme e inmovilización eficiente, dominio corporal completo, le permite aprovechar todos sus músculos, asimismo, la técnica de su estilo de combate para conectar potentes golpes, control del espacio, su cuerpo serpentino, tiene la capacidad de dominar el espacio en el combate, haciendo que sus oponentes queden desprotegidos, escapes rápidos, excelente en el arte del escabullimiento para sorprender a sus enemigos. Y, finalmente, Mantis. Nombre, Mantis. Raza / especie, Mantis china. Edad, 30. Habilidades, agilidad extrema, velocidad extrema, explosividad extrema, fuerza enana, tiene una fuerza sorprendentemente grande que le ayuda a lidiar con oponentes 20 veces superiores en tamaño, estratega, hábil luchador sincronizado, paciente, destrezas, estilo de la Mantis, estilo altamente especializado en golpes altamente precisos y contundentes, conocimientos avanzados de anatomía, poderes, ninguno, habilidad especial, golpes de veneno, realiza ataques simulan la picadura de un insecto, los cuales concentran toda la fuerza de impacto en un punto específico del cuerpo, resultando en ataques altamente precisos y devastadores, ataque de acupuntura, ataca puntos específicos del cuerpo, paralizando al oponente al golpear determinados nervios. Técnica del camaleón, su pequeño combinado con sus altos y prolongados arranques de velocidad, hacen difícil que sea detectado aún estando a plena vista, volviéndose un luchador altamente escurridizo y evasivo. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo Street Fighter, dojo de Gouken, periodo posterior los eventos de Street Fighter V. Hace tiempo que la pelea entre mujeres había terminado. Incluso con esta inesperada interrupción de la visualización de los eventos en pantalla, ninguno se perdió de demasiado. Podría decirse que la pelea frente a ellos podría incluso ser mejor que la mostrada en pantalla. Para este punto, las heridas de Ryu estaban siendo tratadas por Dalsim y Chun-Li, quien, mientras desempeñaba esta labor, podría notársele enrojecida por la vergüenza de su propio comportamiento infantil que luego de disculparse con Ryu una única vez, se mantuvo callada tratando al hombre por la razón mencionada. El caso de Sakura era todo lo contrario, pues era insistente en el acto verbal de dirigir a su maestro una repetitiva disculpa, mientras limpiaba la sangre alrededor de las heridas con motas de algodón humedecidas en alcohol etílico, aunque Ryu también fuera insistente en el acto de recordarle que estaba bien y que no debería ponerse en ese estado, que no pasaba de una niña nerviosa, asustada, avergonzada y cuyas expresiones tan cómicas daban la impresión que estaba próxima a romper en llanto, no llegando a ese punto para la buena fortuna de Ryu cómo lidiar con una mujer en tal estado. Aún con sus afirmaciones, Sakura fue insistente en su acto. El comportamiento de ambas mujeres alrededor de Ryu fue encontrado divertido por la mayoría de integrantes del dojo, en especial por aquellos más cercanos a los tres mencionados. Mientras tanto, Jurian yacía cerca a los tres mencionados, curando por sí misma sus propias heridas, emitiendo pequeñas quejadas cada vez que el alcohol hacía contacto con las superficiales zonas sangrantes. Su estado no era el mejor. Parecía una amante de los gatos que aparentemente sufrió una revolución en su propio hogar por parte de sus propios gatos. Quedó cubierta de rasguños en todo el cuerpo, especialmente el rostro, aunque nada profundos, rasguños bastante superficiales. Del mismo modo, quedó desaliñada. Ahora mismo, su cabello era un desastre enmarañado oscuro, a pesar de su estado. La satisfacción no abandonó su expresión, que era mostrada con orgullo en forma de una sonrisa amplia que era dirigida a sus rivales para su molestia.
Malditas ladronas rompehogares. Amigui, nunca espere esta traición de ti. Primero yo y luego el guapetón de Rayo. Ya decídete. ¿Con quién te quedarás? Y, con su tendencia a provocar caos, Julián no abandonó las bromas de la discordia, lanzando un último beso y un guiño a Rayo, para el desconcierto y la vergüenza del mencionado. Asimismo, la molestia de las damas interesadas en el hombre. Luego del drama de corazones, volvieron su atención a la pantalla justo a tiempo para enterarse de la revelación que los atacantes eran sus alumnos, que todo resultó ser un combate de entrenamiento. También para poder visualizar los cuadros de descripción, los cuales resultaron ser bastante atractivos para absolutamente todos. Asimismo, bastante sorprendente para unos pocos con una tendencia natural a la sorpresa excesiva. Los comentarios no tardaron en llegar. Parece ser que nos hemos engañado. Es bueno que ese hombre nunca haya estado en peligro. Aun si la amenaza no fue real, sin dudas, fue una prueba dura donde nadie se reservó la potencia de sus golpes, lo cual aún nos demuestra cuán buen maestro y hábil artista marcial es, si fue expresó Gouken, cruzado de brazos. Nadie pudo refutar este hecho, el viejo maestro de Lansatsuken tenía razón. ¡Wow! Sakura, mira. Estos tipos me han engañado, aparentaban ser débiles, pero son bastante fuertes. Expresó Elena, emocionada, deseando ella misma probarse contra ellos. ¿Qué dices? Para mí siguen pareciendo bastante débiles. Expresó Makoto, menospreciando la opinión de su rival. Estoy de acuerdo con el chico. No parecen la gran cosa, sobre todo si comparamos su habilidad deficiente con mi super talento para la... Comentó Tanibiki, exudando una arrogancia tan impropia de sus propias capacidades y talentos para la lucha. Mientras hacía una pose exageradamente excéntrica, todo lo anterior lo decía en un tono caricaturesco que rápidamente se convirtió en un lamento y un chillido cuando un dolor extremo rápidamente atravesó su cuerpo para luego caer en el tatami casi al borde de la privación. ¿Qué había sucedido? Una eufórica, Makoto, había pateado la entrepierna de Tean, por atreverse a confundirla con un chico. A causa de este mismo golpe contemplado por cada hombre en la sala, por reflejo natural, todos experimentaron este dolor fantasma que por reflejo los obligó a cubrir su entrepierna, al tiempo que, en consonancia, casi como un coro eclesiástico, compartieron abiertamente una queja similar a un alarido de dolor reprimido, con la excepción de algunos que solo se estremecieron en su lugar, siendo el caso de Gouken, Rayo, Oro y Dalsim. Imbécil. ¿A quién llamas chico? Soy una chica. Luego de acto deshonroso, Makoto fue reprendida por Elena, su rival, y el resto de chicas luchadoras, instándola a nunca repetir este acto en el futuro. Dan, por su parte, tenía una bolsa de hielo en las pelotas mientras cómicamente lloraba por el pensamiento recurrente que no tendría descendencia, ello mientras su amigo, Blanca, intentaba animarle. Asimismo, su amiga y discípula, Sakura. Volviendo al asunto, Elena, realmente no creo que aparentaran ser débiles, pienso que el maestro, Sifu, es tan bueno que los hace parecer débiles a su comparación. Después de todo, has visto ese repertorio de habilidades. Dijo, Sakura, incómoda por la escena anterior. Elena, río con modestia y algo de vergüenza. Lo siento, creo que me dejé llevar. Excelente deducción, Sakura. Es lo que ocurre cuando existe una brecha bastante remarcada de habilidad entre dos individuos. Usualmente quien es más habilidoso, eclipsa al menos hábil, dijo Rayo, sobando la cabeza de su aprendiz con cariño. Gracias, maestro, fue lo único que pudo expresar la nerviosa Sakura, sintiéndose tan feliz, pero terriblemente penosa por la caricia que mantuvo su cabeza gacha, ocultando un claro sonrojo que solo fue inadvertido por Rayo. Parece ser que la líder y mejor miembro de los alumnos de Sifu resulta ser una chica. Me gusta y me agrada todavía más ya que es un gato grande, dijo Kami, apenas conteniendo su emoción por la presencia de la gran felina que, además de causarle admiración, también le hacía sentir ternura y cariño en el corazón por su amor incondicional a los gatos. Bueno, es cierto, es por mucho la más hábil y completa luchadora de los miembros restantes. Resaltó demasiado durante su conflicto contra Sifu. Tuvo gran participación y su ferocidad aparentemente desmedida
estuvo muy bien dirigida en sus movimientos. Es alguien con quien, sin dudas, desearía tener la oportunidad de pelear en igualdad de condiciones. Uf. Lo siento, amigui, ¿decías algo? Interrumpió Hurian los comentarios de Chun-Li. Ante la provocativa, Chun-Li solo contestó a su rival sin mucha importancia para no dar a la última más material para molestarla. Si bien, ahora la toleraba más luego de reconocer en ella una pizca de bondad, este hecho no le quitaba lo molesta e insoportable que era. Bueno, dejando de lado las bromas. Se nota que no es una novata. Esos atributos son bastante altos. Con esos reflejos felinos sería difícil pelear a la par con ella. Pero estoy más interesada en esos movimientos con los pies, fueron bastante fluidos y de difícil ejecución, nunca había hecho algo similar. Me gustaría poder aprenderlos, dijo Hurian. No me gusta estar de acuerdo contigo, pero por esta vez, concuerdo. Sería bueno aprender movimientos como los que hizo. Me gustaría poder hacerme con la habilidad para adquirir aquellos movimientos y patadas, comentó Chun-Li. Ante este comentario, Hurian hizo otro, burlándose del hecho que por primera vez se habían puesto de acuerdo en una cosa, sugiriendo que estaban a un paso de convertirse en almas gemelas que el destino había unido hace muchos años luego de su pasado flechazo de colegiala. Un comentario que, sin dudas, hizo que las venas en la frente de Chun-Li se remarcaran al punto de palpitar. Concuerdo. Encuentro interesante ese ataque palma de fuego. Según la pantalla, es poderoso, espero que sea empleado con responsabilidad por esta tigresa, comentó Rayo, interesado en los luchadores y sus habilidades. Blanca, querer luchar. Mono, parecer divertido. Parecer buen amigo, comentó Blanca, dando brincos de alegría y emoción. Es irónico cómo los estilos de Kung Fu que fueron creados tomando como base el movimiento de los animales, ahora sean respectivamente usados por los mismos animales. A veces la vida puede ser irónica, comentó Felon, quien se mantuvo callado desde su llegado al complejo, observando paciente. Ante el comentario de Fei Lon, los maestros más diestros emitieron una risa irónica que no tenía la intención comunicar burla. Seguidamente le dieron la razón para continuar posando su atención en el resto. Cuando Can Master contempló con atención la habilidad especial de Mono, no pudo evitar privarse de la risa por el nombre y la descripción de su habilidad, que parecía más un chiste que una descripción en términos generales. Siendo acompañado por su alumno, Sean, y la hermana de este último, Laura, quienes compartían con el primero en mención sentido el humor. Querido, no seas irrespetuoso, comentó Eliza Master, aunque la misma apenas se contenía. Oponentes pequeños, esos son tan molestos. Son buenos para escabullirse frente a tus narices, comentó Rainbow Mika, contemplando a Víbora y Mantis, recordando sus propias malas experiencias combatiendo con rivales considerablemente más pequeños a ella. Son molestos, pero no representan problema alguno para la musculatura de Zangief. Esas pequeñas ratas pueden correr y escabullirse, pero cuando el brazo duro de la madre Rusia los toma, aprenden algo más que correr, aprenden a chillar, comentó Zangief con su acento natal, al tiempo que flexiona sus músculos prominentes con orgullo para la admiración de Mika, pero la incomodidad del resto, no deteniendo allí sus argumentos. Sin embargo, por lo que veo, estos dos son la excepción, saben correr, aunque también saben atacar y con mucha potencia por lo que estoy viendo. Pero no creo que sean la gran cosa si se enfrentan a las técnicas de combate de mi tierra. Ante el menosprecio de las habilidades de los individuos más pequeños mostrados, Rayo intervino. No creo que debas menospreciar la habilidad de otros, incluso si tus oponentes son más pequeños. Tal vez tu vista te falló, pero Mantis, tiene la fuerza suficiente para derribarte en el suelo y tratarte como una muñeca de trapo. Y la pequeña Víbora podría romper tu brazo o usarlo en tu contra si se llega a envolver. Deberías considerar la prudencia al hablar. Gouken, Dalsin y el propio Oro no podrían estar más orgulloso de Rayo. El primero solo pudo sonreír para sí mismo por ver en su hijo adoptivo y alumno la figura futura de hombre viejo que carga con una gran sabiduría y que reprende a todo aquel que solo emite juicios infundados. El comentario no malintencionado, sin embargo, mal interpretado por Mika, la hizo molestar, pues
tan despistada como siempre fue, confundió las palabras de Rayu con una ofensa. Quiso decir algo, pero fue detenida en el acto por Sanjeev, quien, sonriendo, se dirigió al hombre. Tal vez tengas razón, pero aún sostengo que los oponentes pequeños son bastante molestos. Pero reconozco que tu argumento tiene mérito. Si me confío, podría perder y Sanjeev nunca pierde. Rayu solo sonrió, no dando una respuesta al hombre de inmediato, solo respondiendo al cabo de unos segundos con un simple está bien, respuesta que extrañamente satisfizo al masivo hombre, quien volvió a sentarse junto a su fan número 1. No había mucho que ver ni que opinar respecto a los guerreros en pantalla, pues, si bien tenían habilidades especiales bastante buenas, y sus habilidades también eran decentes, no era nada que pudiera escandalizar a los presentes, pues, a lo largo de su trayectoria de vida, vieron cosas más sorprendentes. Multiverso animado, Universo Kung Fu Panda, patio de entrenamiento exterior. Oh, viejo. Vamos. No soy tan mal comediante para que mi habilidad especial sea ese y sea tomado como una burla. ¿Cierto? Dijo Mono, buscando en sus compañeros una respuesta sincera, solo encontrando en cada uno de ellos un rostro cubierto por una mano que buscaba esconder una sonrisa burlona o, peor aún, una risa. Excepto por Mantis, quien abiertamente se rió del chiste por descripción que tenía la habilidad de su compañero y amigo. Incluso la propia tigresa, quien, siendo tomada desprevenida por la habilidad de su compañero, luchaba por no romper su fachada estoica y severa. Víbora era un caso diferente, reía con la sutileza de una serpiente y la elegancia de una dama de alta clase, cubriendo su hocico con su cola. No tiene gracia. No es gracioso, muchachos. Dijo Mono, ofendido por lo mostrado y las burlas dirigidas a él. Lo que más le molestaba y que era muy consciente es que otros también sabrían de esto y se estarían burlando de él. Lo cual le deprimía, pues le hacía recordar a su pasado. Para su buena suerte, sus compañeros que inicialmente se burlaron, estaban allí para reconfortarlo.